Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de esa frase que ha hecho suspirar a miles de fans. Hande Erçel sorprende, solo Kerem Bürsin sintió mi amor real. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una declaración de amor que ha salido a la luz ahora? ¿Una indirecta? ¿O simplemente una forma de expresar un sentimiento profundo hacia alguien que fue muy importante en su vida? Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, cautivaron a audiencias de todo el mundo, y esa conexión especial que demostraban en pantalla esa conexión, traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, viajes, gestos de cariño y declaraciones que alimentaron la esperanza de que su amor fuera tan sólido como lo veíamos. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y a veces, por más que uno quiera, no funcionan como se espera. Y fue así como, tras un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando un vacío enorme en los corazones de sus fans. Pero hoy, la frase Hande Erçel sorprende, solo Kerem Bürsin sintió mi amor real, vuelve a poner el foco en su relación. ¿Qué ha llevado a Hande a decir algo así, y además en un momento donde ambos parecen estar en caminos diferentes? Es importante recordar que las declaraciones públicas de los famosos, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas, pueden tener múltiples interpretaciones. Podría ser una forma de recordar con cariño un momento importante de su vida, una manera de cerrar ciclos, o incluso una respuesta a preguntas constantes sobre su relación. La forma en que Hande Erçel ha expresado esto sugiere una profundidad emocional particular, un sentimiento que ella siente que solo Kerem Bürsin pudo percibir o comprender. No se trata simplemente de haber estado enamorada, sino de haber sentido un tipo de amor que, según ella, fue único y exclusivo en esa conexión. Pensemos en el contexto. Cuando una pareja como Hande y Kerem se vuelve tan icónica, no solo por su trabajo sino también por su vida personal, cada palabra, cada gesto, es analizado al detalle. Los fans siempre están buscando pistas, quieren saber qué pasó, si hubo arrepentimiento, si aún existe algún tipo de sentimiento. Y en este caso, la frase parece ser una respuesta directa a esa curiosidad, pero formulada de una manera que evoca nostalgia y un cierto pesar. Solo Kerem Bürsin sintió mi amor real. Esto no es algo que se diga a la ligera. Implica que en el pasado hubo una conexión tan profunda y genuina, un amor tan auténtico, que solo una persona, en este caso Kerem, fue capaz de experimentarlo en su totalidad. ¿Podría ser que Hande esté reflexionando sobre la intensidad de lo que vivió con Kerem? Es muy común que después de una ruptura y con el paso del tiempo, uno reevalúe sus relaciones pasadas. A veces nos damos cuenta de la magnitud de lo que tuvimos cuando ya no lo tenemos. Y es posible que Hande al mirar atrás, reconozca que la conexión que tuvo con Kerem fue algo extraordinario, un amor que la tocó de una manera profunda y que quizás no ha vuelto a sentir con la misma intensidad o autenticidad con otras personas. La palabra real es crucial aquí. Sugiere que hubo algo fundamentalmente verdadero y puro en ese amor, algo que no fue superficial ni pasajero. Además es interesante notar que ella no dice solo Kerem Bürsin mi amor real, sino sintió mi amor real. Esto pone el énfasis en su propia experiencia, en cómo ella demostró y vivió ese amor, y que solo él fue capaz de sentirlo en su máxima expresión. Esto podría implicar que ella se entregó por completo, que fue muy vulnerable y que Kerem, de alguna manera, comprendió y correspondió a esa entrega de una forma única. No es una afirmación sobre la falta de amor de otros, sino sobre la singularidad de la conexión que compartió con Kerem. Podríamos especular sobre las razones detrás de esta declaración. Quizás está respondiendo a preguntas directas en alguna entrevista, o tal vez es una reflexión más personal que ha decidido compartir. A veces los artistas comparten estos pensamientos íntimos para conectar aún más con su audiencia, para mostrar
Su lado humano y vulnerable. Y siendo sinceros, a los fans de Hande y Kerem les encanta saber sobre ellos, incluso si se trata de reflexiones sobre un amor pasado. Esto alimenta la narrativa de su historia, que para muchos fue un cuento de hadas que se hizo realidad, aunque luego tuviera un final diferente. Es importante también considerar el poder de la interpretación en los medios y en las redes sociales. Una frase así puede ser magnificada, llevada a extremos, o incluso malinterpretada. Los titulares buscan captar la atención, y a veces, para lograrlo, simplifican o exageran las declaraciones. Sin embargo, si nos atenemos a la formulación literal, la idea central es que Hande Erçel tuvo una experiencia amorosa con Kerem Bürsin que ella considera única y excepcionalmente real, un sentimiento que solo él pudo percibir en su totalidad. ¿Y qué pensará Kerem Bürsin al escuchar esto? Es una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Le habrá llegado? ¿Cómo se habrá sentido al ser mencionado de esta manera? Podría ser que Kerem, al igual que Hande, también guarde recuerdos especiales de su tiempo juntos. El hecho de que hayan compartido una relación tan intensa y pública significa que sus vidas estuvieron entrelazadas durante un periodo significativo, y es natural que ambos tengan sentimientos y reflexiones al respecto. Quizás él también sienta que la conexión que tuvieron fue algo especial. La industria del entretenimiento es un torbellino constante. Las relaciones se forman y se rompen bajo el escrutinio público. Lo que sí está claro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dejado una huella imborrable en muchos de sus seguidores. Su química en pantalla era electrizante y su relación fuera de ella solo aumentó la fascinación. Por eso, cuando Hande hace una declaración como esta, es inevitable que reviva todo ese cariño y esa expectación. Podríamos analizar esta frase desde varias perspectivas. Desde un punto de vista psicológico podría ser un mecanismo de defensa, una forma de justificar la intensidad de lo vivido, o simplemente una expresión de gratitud por una experiencia significativa. Desde un punto de vista mediático, es un titular jugoso que atrae clics y genera conversación. Y desde el punto de vista de los fans, es un vistazo al corazón de sus ídolos, una confirmación de que aunque la relación haya terminado, los sentimientos y los recuerdos pueden perdurar. La palabra sorprende en el título también es interesante. ¿Qué es lo que sorprende? La declaración en sí, o el hecho de que sea tan explícita sobre un amor pasado. Tal vez la sorpresa radica en la profundidad del sentimiento que ella evoca, un sentimiento que parece haber sido tan poderoso que ha marcado un antes y un después en su experiencia amorosa. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un libro abierto, y a menudo lo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad. Las relaciones, especialmente las que se viven bajo tanta presión, son complejas y tienen sus altibajos. Lo que Hande Erçel ha expresado con esta frase es una visión personal de su experiencia con Kerem Bürsin. Y es válido que ella sienta que ese amor fue algo único, algo que solo él pudo comprender en su totalidad. Más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue significativa. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un tema de interés para miles de personas. Y declaraciones como esta, por más enigmáticas que parezcan, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la memoria y cómo las experiencias pasadas nos moldean. Para cerrar este tema por hoy, podríamos decir que la frase Hande Erçel sorprende, solo Kerem Bürsin sintió mi amor real, es un testimonio de la intensidad y la autenticidad de la relación que compartieron. Es una declaración que evoca nostalgia, gratitud y un profundo reconocimiento por un amor que, para ella, fue excepcional. Y en el mundo de las celebridades, donde cada palabra es analizada, esta frase sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por su continuo apoyo. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta sorprendente declaración de Hande Erçel, y hemos recordado la química innegable que existió entre ella y Kerem Bürsin. Es fascinante cómo una frase puede evocar tantas emociones y reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Hande está expresando un sentimiento genuino? ¿Cómo interpretan ustedes la frase «Solo Kerem Bürsin sintió mi amor real»? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido sobre el mundo del entretenimiento, análisis de parejas famosas y las últimas noticias del espectáculo, no olviden
Darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.